Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Y el tema para hoy, la importancia de corregir. A muchas personas no les gusta que les llamen la atención, menos que se les corrija. Más vale un llamado de atención a tiempo que después arrepentirse. Si corregimos a nuestros hijos desde pequeños, ellos cuando sean grandes nos lo van a agradecer. En este capítulo Dios nos muestra que envía a un profeta con un solo propósito, corregir o amonestar a un rey llamado Jeroboam, pues este rey estaba haciendo lo que no le agrada a Dios. Vamos a mirar en el versículo 1. El Señor le dijo a un hombre de Dios de Judá que fuera a la ciudad de Betel. Cuando llegó el hombre de Dios, el rey Jeroboam estaba parado junto al altar ofreciendo incienso. Nos damos cuenta que está hablando de un rey que estaba haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Qué estaba haciendo ese rey? Estaba quemando incienso en lugares paganos. Y asimismo, todos aquellos que estaban con él también estaban haciendo esas cosas que a Dios no le agrada. Aquí miramos que la misión del profeta era llevar ese mensaje, amonestar al rey. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Es también ir a las personas que no están haciendo lo correcto delante de Dios. Tal vez no nos manda a hablar con las personas solamente de afuera, porque ellas no tienen el conocimiento, pero sí nos pide que nosotros hablemos a las personas o hermanos que están dentro de las congregaciones, que aún sabiendo que eso no es de hacerlo, están haciendo lo malo y se están desviando del camino. ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? No importa que al hablar, al corregir, estas personas nos cierren la puerta, nos quiten su amistad o tal vez quizá nos dejen solos. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es, como este profeta, ser obediente y amonestar, corregir a esas personas que tal vez no están haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, cuán importante es la corrección, como nos dice Lili. De la corrección depende de la perfección. Acordémonos de algo, no se puede conseguir la perfección si no hay corrección. Todos, de una o de otra manera, nos equivocamos cada vez que empezamos algo, y sobre todo cuando queremos hacer algo grande. Entre más grande sea el proyecto que nosotros tenemos, más riesgos de equivocarnos nosotros vamos a tener. Amén. ¿Cómo debemos corregir? Primero, pidiendo sabiduría para saber si estamos haciendo lo correcto. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundante y sin reproche, y le será dada. Amén. Aquí dice Dios que si nosotros queremos esa sabiduría, lo único que debemos hacer es pedírsela. Muchas personas saben que tiene ese medio, pero no lo utiliza. Esa es una arma poderosa. A veces los que no pedimos esa sabiduría, corregimos en nuestras propias fuerzas y quizá lastimamos a las personas. Pero esa sabiduría nos ayuda muchísimo para corregir con palabras apropiadas y sin lastimar a nadie. Miramos que hay muchas personas que al momento de corregirlas se enojan, no les gusta, nos hacen mala cara o tal vez después nos dejan de hablar. Miremos qué le pasaba a este rey en el versículo 3 y 4. Ese día el hombre de Dios demostró a la gente que eso iba a suceder en realidad. Dijo, esta es la señal de aquel que el Señor ha hablado. Él dijo, este altar será roto en pedazos y las cenizas que están en él se caerán al suelo. Cuando el rey Jeroboam escuchó el mensaje del hombre de Dios acerca del altar que estaba en Betel, quitó su mano del altar y apuntó hacia el hombre de Dios. Dijo, arresten a ese hombre, pero al decir esto, su brazo quedó paralizado y no lo pudo mover. Nos damos cuenta que aquí el profeta vino a amonestar al rey, porque él estaba haciendo cosas que a Dios no le agrada, quemando incienso en esos lugares. Y al momento de corregirlo, ¿qué pasó con ese rey? Se enfureció. Es más, quiso que lo arrestaran al profeta.
Igual que este profeta, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros vamos a amonestar, corregimos a las personas, pero tal vez habrá personas que tengan buen genio, otras tendrán mal genio. Habrá unas que sí nos reciban, tal vez otras no. Hay personas que sí les gusta que los corrijan, porque saben y entienden que están haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Pero hay muchas personas que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Y cuando llega el momento de corregirlo, ¿qué hacen? Se enfurecen y no permiten que nosotros les digamos que las cosas que están haciendo están mal. ¿Qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal cada uno de nosotros? No solamente debemos corregir a los hermanos de la congregación o personas de afuera. Tenemos un hogar, tenemos una familia, inclusive nuestra vida mismo. ¿Qué cosas tenemos que corregir? Errores en el hogar, tal vez, que nos puede costar el día de mañana una separación. Y si nosotros hoy en día no corregimos a nuestros hijos, tal vez el día de mañana se nos puede salir de las manos. No importa lo que ellos hagan o lo que ellos digan, lo importante es ser obediente y hacer esa corrección. La corrección entonces es tan importante que el aceptar corregirnos es aprender. Hay algo que se dice en el mundo y es que las personas inteligentes son aquellas que aceptan que no todos lo saben y cada día buscan aprender. Las personas ignorantes son aquellas que creen que ya todo lo saben, por lo tanto no admiten ningún tipo de corrección. Corregir es ayudar a alguien a que se supere y aceptar. Nosotros la corrección es entender que cada día tenemos que aprender para mejorar lo que nosotros somos. Amén. Segundo, con autoridad y firmeza. Si vamos a imponer un castigo después de la corrección, debemos hacerlo cumplir. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 37, la parte A. Pero vuestro hablar sea sí y el no, no. Amén. ¿Cuántas veces nosotros como padres imponemos un castigo a nuestros hijos? Desafortunadamente ese es el error que nosotros cometemos. Les imponemos un castigo con un tiempo determinado, pero vemos que nuestros hijos son astutos y empiezan a manipularlo y uno termina quitándoles el castigo, tal vez les deja medias ese castigo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en esta cita bíblica nos dice que si vamos a decir sí, que sea sí, y si vamos a decir no, que sea no. Si nosotros impusimos un castigo por una semana, que sea la semana, no a mediados de la semana. Entonces, si nosotros hacemos esas cosas, vamos a perder credibilidad ante nuestros hijos, no solo con ellos, también con las personas de nuestro trabajo, también con nuestra pareja. Si nosotros nos enojamos y decimos no hablar, tal vez debemos pensar las cosas, decir no hablar hasta mañana, no hablar hasta mediodía, pero muchas veces cedemos ahí mismo. Entonces tenemos que ser esas personas radicales, tenemos que tener la firmeza para esa corrección. ¿Qué le pasó a este profeta? Miremos en los versículos 8 y 9. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: no irá contigo, ni comerá contigo, ni beberá siquiera un vaso de agua en ese lugar, aunque me diera hasta la mitad de sus posesiones. El Señor me dijo que no bebería nada aquí y que no volvería por el mismo camino por donde yo vine. Entonces, mire, estamos mirando en este momento que este profeta le dice al rey que no bebería agua ni tomaría pan y menos volvería por el mismo camino. ¿Por qué lo dijo este profeta? Se lo dijo al rey, porque así le había dicho Dios: tu misión es amonestar, mas no tomar nada durante el camino y menos regresarte. Pero miremos qué pasó en el versículo 18 y 19. Entonces el profeta anciano dijo: pero yo también soy un profeta como tú. Le miró diciendo: un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y de beber. Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta y comió y bebió con él. Entonces mire, al principio este profeta que le dice no,
no voy a comer porque Dios me ha dicho que ni comiera ni bebiera y menos que me regresara por el camino. Pero nos damos cuenta que después se deja engañar con facilidad y que dice, bueno, y toma y bebe, come el pan y luego se queda con ellos. Entonces mire con qué facilidad que lo engañaron a este rey. ¿Cuál era la misión de él? Simplemente ir, corregir y seguir el camino, mas no quedarse a mediados del camino. Y muchas veces somos así nosotros con nuestros hijos. Tal vez nosotros nos quedamos en medio del camino y nos dejamos convencer de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos el castigo. Entonces, cedemos y no los castigamos, sino que los dejamos así. Después nuestros hijos van a decir, cuando les demos el castigo, ellos van a decir, no, mis padres nos imponen un castigo, pero al rato ya no lo están quitando. Su palabra dice que digamos sí al sí, tengamos ese carácter, esa firmeza, pero que no digamos no. Decimos una vez sí y después no, o decimos sí o decimos no, ¿tenemos ese carácter o no lo tenemos? Entonces, ¿cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos corrigiendo, amonestando a las personas de la congregación, a los que están afuera? ¿Sí tenemos esa autoridad? ¿Sí vamos convencidos de que la corrección viene de parte de Dios? ¿Sí los vamos a corregir como es? ¿Sí lo estamos haciendo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Debemos saber que si vamos a ir a amonestar, debemos ir con el conocimiento, con la convicción de que estas personas lo van a recibir. Pero muchas veces llegamos a la mitad del camino y nos regresamos. Decimos, no importa. Si están haciendo las cosas mal, dejémoslos. Porque si yo voy a amonestar a esta persona, tal vez me rechace, tal vez me diga no. Mejor me regreso. Eso es lo que le pasó a ese profeta. No obedeció, se quedó a mitad del camino. Y mire lo que le pasó. Entonces, nosotros seamos radicales. Si decidimos o si tomamos la decisión de ir a ese lugar, si tomamos la decisión de ir a hablar con las personas, entonces que sea con esa autoridad y que lleguemos hasta ahí donde Dios nos ha mandado. Entonces nos damos cuenta que corregir es mucho más que simplemente gritar. Muchos de nosotros creemos que corregimos cuando gritamos, cuando maltratamos. Algo que nos explica Lili ahí. Una cosa es tener autoridad y firmeza y otra cosa es dureza. La firmeza no tiene nada que ver con la dureza. Es al estilo de la gelatina. La gelatina no es dura, es firme. Pero en el momento en que se mete al congelador se hace dura. Ya no es comestible, ya no sabe igual, ya no es bueno. Por lo tanto, una cosa es ser duro, otra cosa es ser firme. Cuando nosotros estamos enojados, muchas veces decimos que vamos a castigar de una o de otra forma a nuestros hijos, pero solamente era en el momento de la rabia, porque después ya no lo hacemos. El problema es que nos convertimos en esas personas donde ya no nos ven con autoridad. Si tú eres de los padres que por estar enojado o enojada amenazas a tu hijo con alguna sanción, pero inmediatamente la quitas porque no eres capaz de aplicarla, entonces simplemente lo que estás haciendo es perdiendo la autoridad. Y tu hijo ya te conoce, ya sabe que cuando estás enojado dices algo, pero después simplemente ya no lo cumples. Amén. Dice, la corrección de los errores no evita las consecuencias. Vamos a mirar en los versos 20 al 22. Mientras todavía estaba en la mesa, el Señor le dijo al viejo profeta, en voz alta le dijo al hombre de Dios, el Señor dice que tú no le obedeciste y que no hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieras ni bebieras nada en ese lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste. Por eso no te sepultarán donde sepultaron a tu familia. Ahí llegan las consecuencias de no obedecerle a Dios. Si nos damos cuenta, tal vez el profeta llegó a su destino, amonestó al rey, cuando ya se iba por el camino que Dios le había mandado, se quedó a mediados y se dejó convencer de otra persona. Entonces miramos que al principio el rey le había ofrecido ir a su casa, ahí se negó, pero si miramos a mitad del camino que llegó otro profeta y lo engañó. Entonces mire que muchas veces nosotros nos dejamos engañar con facilidad y lastimosamente cuando nos engañan las consecuencias vienen a nuestra vida. Tal vez nosotros corrijamos a nuestros hijos hoy.
les corrijamos y para el día de mañana nuestros hijos harán las cosas bien, tendrán buenos principios, buenos valores, y eso es bueno infundarle a nuestros hijos. Pero desafortunadamente cuando nosotros somos como esas personas que corrige y le da un castigo de un tiempo determinado y no termina ese castigo, sino que a mediados se lo quita, entonces nuestros hijos así serán el día de mañana. No permitamos que nuestros hijos espirituales y nuestros hijos de sangre tal vez salgan a otro lugar, y si nosotros corregirlos, ellos también sean invitados a otras cosas. Tal vez este profeta lo invitó a pasar y hacerlo desobedecer ante Dios. Puede ser que el día de mañana, si nosotros a tiempo no corregimos, puede ser que llamen otras personas, los llamen y los inviten a probar drogas, tal vez los lleven a la prostitución, o quizá los enseñen a robar o a meterse en pandillas. No sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Por eso es tiempo de corregir, ahora es el momento. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el conocimiento de Dios, que tenemos su palabra, que nos capacitamos a diario. Entonces, mire, es el tiempo de corregir espiritualmente a nuestros hijos. Si vemos que desde pequeños se nos va desviando, si vemos que no les gusta ir a la congregación o que los que corrijan en lo que están haciendo en cuanto a lo espiritual, estamos ahí como padres para ser firmes, con carácter, y corregirlos desde pequeños para que así el día de mañana no se salgan de nuestras manos. Nosotros también tenemos hijos espirituales, los cuales debemos corregir. Si vemos que no están haciendo las cosas correctas, ahí estamos nosotros con la autoridad de Dios. Nos enviaron a amonestar a estas personas. Entonces seamos obedientes. Ya tenemos ese conocimiento, vamos donde esas personas y corrijamos. Ayudemos. De pronto a nosotros también nos pudo haber pasado cosas similares. Con eso nos puede ayudar para que podamos ayudar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, podamos ayudar a las personas que están a nuestro entorno. Tal vez nos sirva para corregir los errores de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces es importante que nosotros seamos esas personas obedientes sobre todo a su palabra, que el día de mañana no nos cojan con las manos fuera y tal vez nuestros hijos se nos salgan de esas manos y tengamos que llorar, tengamos que lamentarnos por no haberlos corregido a tiempo. ¿Cuántos padres hoy lloran y se lamentan porque sus hijos están en las calles, porque sus hijos ya no quieren estar en las congregaciones, porque tal vez el mundo se los absorbió? ¿Por qué pasó esto? Porque nosotros tal vez no fuimos fuertes y no les corregimos a tiempo, no tuvimos ese carácter, esa autoridad. Así como dice nuestro pastor, hay que tener palabras sabias para poderlos corregir, no maltratarlos ni tampoco marcarlos, pero sí lo que debemos hacer es dialogar con ellos, saber por qué están haciendo esas cosas y enseñarles que lo que están haciendo no es correcto, que la manera de hacerlo es o como vean ellos, si vemos que se están desviando, nosotros enseñarle que así no son las cosas, que las cosas son de la manera como Dios le agrada. Para finalizar, vamos al libro de Proverbios. Proverbios 22. Y miremos que nos dice en el versículo 6. Dice: enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Y en otras versiones dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí nos damos cuenta que Dios nos manda que corrijamos a tiempo a nuestros hijos desde pequeños. Dice que si los corregimos espiritualmente de pequeños, cuando ellos sean grandes no se apartarán de los principios y valores espirituales. Y asimismo, si corregimos a nuestros hijos de la edad temprana, en la vida secular, el día de mañana no vamos a tener el problema de que otras personas absorban, Señor, su vida. Entonces, miramos que si nosotros formamos el carácter de nuestros hijos, el día de mañana no vamos a tener problema de que haya personas que los inviten a desviarse del camino, pues ellos ya podrán defenderse. Amén. Corregir entonces es mucho más que gritar, ofender, maltratar. Muchas veces nosotros confundimos corregir con castigar, pero corregir es orientar, es darle un nuevo rumbo, es direccionar la vida de alguien o nuestra vida.
Corregir es darle un propósito claro a nuestros hijos o a las personas a quienes estamos corrigiendo. De esta manera podremos evitar esas consecuencias desagradables. Recuerda que todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, va a generar consecuencias. Si hacemos cosas buenas, obviamente las consecuencias serán buenas. Si hacemos cosas malas, razonablemente sabemos que esas cosas malas también van a generar consecuencias. ¿Cómo quieres que tus hijos vivan el día de mañana? Depende de la corrección que hoy hagamos. Hay muchas personas que dicen, no, yo sí lo corrijo, yo soy duro, yo tengo un látigo bastante grande en mi casa o tengo hasta un palo. Corregir es mucho más que solo castigar. Corregir es orientar. Hay muchos hijos que casi son muertos a palo y no han cambiado para nada. Y entre más duro lo golpean, como que más resistente se vuelve al castigo. Por lo tanto, no es tanto cuánto lo grito, no es cuánto lo golpeo, sino cómo lo oriento, cómo lo guío. El problema es que muchos de nosotros somos extremistas. Los seres humanos somos como el péndulo de un reloj. Estamos en un extremo o en el otro. O castigamos de manera exagerada o somos totalmente flexibles que se nos olvida castigar. Hay muchos jóvenes, jovencitas que están en las iglesias que son buena gente, pero que desafortunadamente sus padres no saben corregir. Por lo tanto, siendo muy buenos muchachos, muy buenas muchachas, están a punto de irse al mundo, porque simplemente como padres ya no saben corregir. Algunos golpean demasiado y ofenden, gritan y hieren con sus palabras y creen que eso es corregir. Corregir es orientar. Si lo estás orientando, pero si muchas veces nosotros como papás no tenemos un propósito claro, como padres no sabemos para dónde vamos, como padres ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, difícilmente podremos corregir a nuestros hijos. Corregir entonces es darle un nuevo rumbo a algo que se está desviando y que necesita direccionarse. ¿Cómo estás tú en relación a corregir? ¿Tú corriges? O prácticamente tus hijos son los que te corrigen a ti, porque hoy en día miramos que los hijos son aquellos que de un grito dejan quieto al papá o a la mamá. ¿Cómo estás tú en ese asunto? Jehová es un Dios bondadoso, misericordioso, pero que sabe corregir. Hoy la espiritualidad moderna, ¿qué nos enseña? Que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios no castiga, que Dios no corrige, y por eso las consecuencias que nosotros vivimos a nivel espiritual. Cada día más tibieza. Hoy el Estado prohíbe que corrijamos a nuestros hijos. Hoy los padres ya no quieren corregir a sus hijos y esa es la sociedad que estamos viendo hoy en día. Una sociedad de personas incompetentes, una sociedad de personas mediocres. No por no corregir todos se van a ir a la droga. Hay muchachos que no están en la droga, no están en la prostitución, pero son mediocres. Porque total nunca se corrigió, nunca se les enseñó, nunca se les exigió, por lo tanto hoy viven una vida de mediocridad. Y como siempre hemos dicho, cuando no corriges, cuando no orientas, lo único que hace es que cada vez haya una sociedad más pobre a nivel emocional, pobre a nivel espiritual, pobre a nivel económico. Hoy es increíble ver las nuevas generaciones, personas que no tienen carácter, como nos explicaba Lili, personas en las cuales hoy nosotros no podemos confiar, porque así como hoy te dice sí, en unos minutos te puede decir no, porque es alguien que no tiene carácter, nunca tuvo carácter, tal vez grita porque piensa que eso es corregir, pero no tiene carácter. Por lo tanto, son personas no confiables, que su sí no es sí, no sabemos si dice sí o será no, porque total no sabemos con qué va a salir. Personas en las cuales no se puede confiar. Tan falta de carácter tiene que tú tienes que hablarles de una forma tal que, porque tú no sabes en qué momento se va a enojar. Hoy está bien, al rato ya no te habla, está enojado, se enojó. Por cualquier cosa se enoja, si le hablaron malo, si no le hablaron malo, si le hacen un favor malo, si no le hacen un favor malo, por todo se enoja. Una persona sin carácter. ¿Y por qué? Porque nunca tuvo corrección. Tal vez tuvo un papá maltratador, pero no alguien que lo corrija. No vayamos al otro extremo. No estamos diciendo sé maltratador, estamos diciendo corrige.
Para corregir no necesitamos golpear, para corregir no necesitamos gritar, tan solo darle un propósito a nuestros hijos, tan solo direccionarlos y guiarlos. Si tú sabes para dónde vas, tus hijos también sabrán para dónde van. Este es el mensaje entonces en esta mañana, la importancia de corregir, la importancia de dejarnos corregir, porque solo de esa forma llegamos a tener vidas de excelencia. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si así Dios lo permite, con una nueva enseñanza de parte de Dios que pretende llevarnos a tener vidas de excelencia tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios les bendiga. Capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundante y sin reproche, y le será dada. Amén. Aquí dice Dios que si nosotros queremos esa sabiduría, lo único que debemos hacer es pedírsela. Muchas personas saben que tiene ese medio, pero no lo utiliza. Esa es una arma poderosa. A veces los que no pedimos esa sabiduría, corregimos en nuestras propias fuerzas y quizá lastimamos a las personas. Pero esa sabiduría nos ayuda muchísimo para corregir con palabras apropiadas. Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Y el tema para hoy, la importancia de corregir. A muchas personas no les gusta que les llamen la atención, menos que se les corrija. Más vale un llamado de atención a tiempo que después arrepentirse. Si corregimos a nuestros hijos desde pequeños, ellos cuando sean grandes nos lo van a agradecer. En este capítulo Dios nos muestra que envía a un profeta. La misión del profeta era llevar ese mensaje, amonestar al rey. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Es también ir a las personas que no están haciendo lo correcto delante de Dios. Tal vez no nos manda a hablar con las personas solamente de afuera, porque ellas no tienen el conocimiento, pero sí nos pide que nosotros hablemos a las personas o hermanos que están dentro de las congregaciones, que aún sabiendo que eso no es de hacerlo, están haciendo lo malo y se están desviando del camino. ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? No importa que al hablar, al corregir, estas personas nos cierren la puerta, nos quiten su amistad o tal vez quizá nos dejen solos. Entonces, con un solo propósito, corregir o amonestar a un rey llamado Jeroboam, pues este rey estaba haciendo lo que no le agrada a Dios. Vamos a mirar en el versículo 1. El Señor le dijo a un hombre de Dios de Judá que fuera a la ciudad de Betel. Cuando llegó el hombre de Dios, el rey Jeroboam estaba parado junto al altar ofreciendo incienso. Nos damos cuenta que está hablando de un rey que estaba haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Qué estaba haciendo ese rey? Estaba quemando incienso en lugares paganos. Y asimismo, todos aquellos que estaban con él también estaban haciendo esas cosas que a Dios no le agrada. Aquí miramos que lo único que nosotros debemos hacer es, como este profeta, ser obediente y amonestar, corregir a esas personas que tal vez no están haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, cuán importante es la corrección, como nos dice Lili. De la corrección depende de la perfección. Acordémonos de algo, no se puede conseguir la perfección si no hay corrección. Todos, de una o de otra manera, nos equivocamos cada vez que empezamos algo, y sobre todo cuando queremos hacer algo grande. Entre más grande sea el proyecto que nosotros tenemos, más riesgos de equivocarnos nosotros vamos a tener. Amén. ¿Cómo debemos corregir? Primero, pidiendo sabiduría para saber si estamos haciendo lo correcto. Vamos al libro de Santiago.